homogénea. No se mueve si no es a través de esto. Hay posibilidades de que se sigan haciendo informaciones, digamos, de tratar en el exterior o al menos en la opinión pública de defender al hermano y por debajo de la palestra golpearlo a más no poder. Esto es lo que se está dando, ¿eh? Esto es cierto. Recuerden ustedes que hay muchos casos de ampones de la 4T, por ejemplo, están pendientes la desaparición de dos marinos que hace poco Héctor de Mauleón refirió, que ahorita vamos a platicarlo, pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum no va a tener escapatoria, va a tener que soltar a alguien. Obviamente la extradición de Hernán se va a tener que ir y Adán puede ser sacrificado con tal de que no se lleven al macuspano y no se lleven a sus hijos. Sí, pues yo, no, bueno, es búlgara, mi querido, es rudo. Y si es Hernán, o lo cambiaron o lo desvivieron. Tenemos que estar pendientes, Elizabeth. Yo creo que sí lo cambiaron, pero los gringos pues, tienen toda la información. No se atreverían estos a cambiarlo a sabiendas de los rasgos, porque van a pedir la extradición. Entonces van a querer al verdadero Hernán. Ellos ya tienen hasta el iris de los ojos de Hernán. Esa es una realidad. Gracias, Martita, qué bueno que llegaste. Así será, Peli, no te preocupes, así será. Hicieron del gobierno. Sí, lo han hecho todos los morenistas. Dime, Dominguito, quienes no han hecho negocio particular, pues todos lo han hecho. Entonces, esto se está poniendo color de hormiga para Sheinbaum y para todos ellos, porque, a ver, hay escándalo aquí, escándalo allá. Vamos a platicar de lo que se está dando, por ejemplo, eh, con Hernán y con Adán. A ver, por un lado, se dice que, que no están solos, pero por otro lado los están dejando solos. Ya están saliendo nuevas pesquisas, nueva información relativa a los negocios y los hermanos de Tabasco, también el Huachicol, en el Tren Maya, robo de combustible en Dos Bocas, un convenio oficial para la entrega en especie de 2 millones de litros de combustible, de gasolina, la renovación de permisos de casinos con gobernación, el dar de alta a las empresas en la notaría de Adán, y una relación profesional de más de 30 años conectan a Adán Augusto con López Hernández. Entonces, esto no se va a ir y pues estaremos pendientes, ¿no? Antes de pasar a analizar los marinos desaparecidos, me gustaría que vean el siguiente material que considero muy importante de nuestros amigos de Código Magenta, que amablemente siempre permiten que podamos pasar. Esta es una historia de hermanos en Tabasco, huachicol en el Tren Maya, robo de combustible en Dos Bocas, un convenio oficial para la entrega en especie de 2 millones de litros de gasolina, la renovación de permisos de casinos en gobernación y una relación profesional de más de 30 años. Conectan a Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez Requena. El comandante H no actuó solo. El presunto líder del cártel de la Barredora, sobre quien hoy pesa una orden de aprehensión federal, creció al amparo de la cofradía AAA, Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, Audomaro Martínez Zapata en el Centro Nacional de Inteligencia y el propio Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación. 3 hermanos tabasqueños que se hicieron del control absoluto de México en el sexenio anterior. 3 hermanos que ahora, cuando es turno de la presidenta Claudia Sheinbaum de ejercer el poder, intentan construir un gobierno paralelo a la sombra de Palacio Nacional. Sin embargo, el otrora poderoso exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, el sexenio Andrés Manuel López Obrador, intentó venderle a México la noción de que es un ingenuo. López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado, sostiene que no tenía la mínima idea de las presuntas operaciones criminales imputadas a Bermúdez Requena. No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Declaró en cadena nacional el periodista Ciro Gómez Leiva. A pesar de la existencia de 4 reportes de inteligencia militar y de que un grupo de asesores de seguridad advirtieron de los potenciales nexos de Bermúdez Requena con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, Adán Augusto López nombró al comandante H como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Tampoco importó que Bermúdez Requena fue arraigado por la Procuraduría General de la República en 2006
como parte de una investigación por el asesinato del empresario ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. La designación del comandante H fue avalada por Audomaro Martínez Zapata, según información del periodista Salvador García Soto. La barredora convirtió a Tabasco en un edén para el florecimiento del huachicol y de la trata de migrantes, dos negocios ilegales vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena, que fueron posibles gracias a las políticas de seguridad del López Obradorismo, es decir, gracias a decisiones tomadas por los 3 miembros de la cofradía AAA. En octubre de 2024, en medio de una guerra criminal entre la barredora y sus antiguos jefes del CJNG, Inside Crime reportó: el Instituto Nacional de Migración está enviando a los migrantes de México, incluidos los de la Ciudad de México, más al norte, a la capital de Tabasco. Esta fue una política diseñada por Audomaro Martínez Zapata y ejecutada por el equipo que Adán Augusto López instaló en Bucareli, de acuerdo a fuentes de inteligencia. El gobierno generó las condiciones para un negocio de miles de millones de dólares para los cárteles. ¿Coincidencia o evidencia de que, tal como lo planteó la administración de Donald Trump, existe una alianza intolerable entre la 4T y el crimen organizado? Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ofreció evidencia adicional de que el pacto criminal fue tolerado o auspiciado al más alto nivel de la coalición López Obradorista. La Secretaría de la Defensa Nacional intervino en las comunicaciones de miembros de la barredora. Las escuchas revelaron una red de corrupción en el Tren Maya. Los delincuentes relataron planes para rentar 9 hectáreas al gobierno por 5.6 millones de pesos mensuales y suministrar 180,000 litros semanales de huachicol a la construcción de este proyecto de infraestructura. En ese momento, el coordinador en Fonatur de los tramos 4 y 5 del Tren Maya era Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena. Un negocio de esta magnitud es imposible sin la anuencia de las altas esferas del poder. Un informe previo de la Sedena ya había identificado al comandante H como el coordinador de una operación de robo de combustible a barcos petroleros que desembarcaron en Dos Bocas durante la construcción de la refinería. En un caso paralelo, las autoridades de inteligencia militar pusieron el foco en un operador de huachicol conocido como el Gabo, quien ofrecía gasolina en 16.5 pesos por litro, sin factura. En un audio, la Sedena detectó que este personaje hablaba de importación de diésel a través de 300 ferrotanques, de la complicidad del SAT y de sobornos a funcionarios federales. Es altamente probable que el Gabo sea Gabriel González, un activo del CJNG, que aparece mencionado en otro reporte del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste. Ese documento, publicado en medios mexicanos desde el 2022, señala explícitamente a Adán Augusto López como alguien que se puso a la orden de esta operación de huachicol y que incluso ofreció un enlace al Gabo con la CEID. La Sedena reportó que Gabriel González tenía contacto permanente en las actividades de contrabando de combustible con la oficina del gobernador de Tabasco. Esta información, obtenida por el aparato de inteligencia militar, ofrece evidencia suficiente para abrir una investigación contra el exsecretario de Gobernación. El huachicol es una sombra que persigue la trayectoria política de Adán Augusto López. En su precampaña a la presidencia